Bienvenidos al resumen semanal de noticias de ILTV en español. Mi nombre es Ronit Nates y antes de comenzar quiero agradecerles a los miles de ustedes que ya se suscribieron a nuestra nueva plataforma de transmisión ILTV Plus. Y si todavía no lo hiciste, te recuerdo que puedes descargar la app desde nuestra web iltv.tv y disfrutar de este programa completo y mucho más contenido. Ahora sí, estos son los principales títulos de esta semana desde Israel. Según medios israelíes, el ex primer ministro Benjamín Netanyahu estaría negociando un acuerdo de culpabilidad. Mientras tanto, un hecho histórico, Israel firma un acuerdo para suministrar gas natural al Líbano. Y finalmente, la Plaza del Muro de los Lamentos recibe una infusión masiva de efectivo para alegría de algunos y enojo de otros. Todos los detalles en el programa de hoy. El país entero está hablando de esto. ¿Qué rumbo tomará la carrera política de Benjamín Netanyahu? Según los medios locales, el ex primer ministro se estaría acercando poco a poco a un acuerdo de culpabilidad con respecto a los 3 juicios por corrupción en los que está involucrado. Bueno, según un informe publicado por el periodista israelí Ben Caspit, al ex primer ministro Benjamín Netanyahu se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que reduciría sus cargos en los casos 1000 y 4000, además de retirar completamente los cargos en el caso 2000. Pero Netanyahu aún no ha aprobado este acuerdo, a pesar de los informes que dicen lo contrario. Antes de firmar su nombre, Netanyahu quiere principalmente que se elimine la cláusula de vileza moral para que cuando termine su sentencia pueda postularse nuevamente para el cargo de primer ministro en las próximas elecciones. Y por supuesto, este no es el único punto de discordia. Entonces, ¿qué hay exactamente en el trato y qué tan probable es que Bibi acepte los términos? Está con nosotros el señor Gabriel Bentascal vía Zoom para darnos todos los detalles de esto. Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tú sabes que cuando se habla de este juicio, Sí. se crea una brecha en la sociedad israelí. Parecería ser que nadie está fuera del fanatismo de los que están a favor o en contra de Netanyahu. Por lo tanto, intentemos ser lo más ecuánimes posible para que tu audiencia pueda no entrar en el fanatismo que estamos viviendo acá. Exactamente, es un tema que levanta pasiones para ambos lados. Así que vamos a tratar de ser los más neutrales posible. Contame, ¿en qué consiste este acuerdo que acapara la atención de todos los israelíes de esta semana? Bueno, es que exactamente no se sabe, porque lo que leemos en la prensa es que Netanyahu estaría dispuesto a reconocer que algún tipo de acción mala hizo, la que podríamos llamar en líneas generales vileza moral o abuso de confianza, Sí. que no está establecido exactamente en la ley penal israelí qué significa. Y a cambio le reducirían, le sacarían una cantidad de investigaciones como el caso 2000 o el caso 4000. El caso 4000 es el más problemático porque hablamos de soborno. Sí. Entonces le anularía la acusación de soborno a cambio que él acepte que había hecho algo de alguna manera mala. La discusión seria es que asumir eso puede provocar lo que en Israel se llama como calón, y es que no podés cumplir ninguna función pública durante 7 años. Eso lo que haría era anular y terminar la carrera política de Benjamin Netanyahu. Justo te iba a preguntar, ¿esto quiere decir que Netanyahu podría estar a un paso de su retirada política? Bueno, es la gran discusión interna dentro de su familia esencialmente, porque sus familiares dicen qué tipo de herencia dejas cuando de hecho tú lo que tendrías que haber hecho, dicen parte de los familiares o de los seguidores, es enfrentarte al sistema legal israelí. Porque acuérdate que la acusación principal de aquellos que defienden a Netanyahu es que le armaron un caso en su contra sin ningún justificativo legal y sin un sustento legal. Y por lo tanto, él tuvo que renunciar al no poder conformar gobierno, teniendo en cuenta que parte de los votos no fueron para su partido porque muchos votantes decían, ¿cómo vamos a votar a alguien que está en proceso legal? ¿Qué dicen los que están en contra de esto? O sea, los que están en contra de Netanyahu dicen que las acusaciones de Netanyahu son fuertes y que simplemente si se apoya algún tipo de acuerdo prejudicial, por más que ya estamos en proceso, lo hacemos para intentar cerrar las grietas internas dentro de la sociedad israelí.
Bueno, justamente hablando de la supuesta retirada de Bibi, sus seguidores han lanzado una campaña para recaudar dinero y pagar la continuación de su juicio que lleva recaudado más de 3,5 millones de shekels, algo así. Nunca visto. ¿Qué nos podés contar sobre esto? Bueno, lo impulsó un periodista de derecha llamado Inon Magal y las cifras son impresionantes. Hablamos de, en términos latinoamericanos, en dólares, más de $1.300.000 recaudado ya para la defensa de Benjamin Netanyahu. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es un mensaje de los que apoyan a Netanyahu que le dicen: a ti te armaron un caso en tu contra para voltearte legalmente. Nosotros, la población de Israel, queremos apoyar para que sigas. ¿Y por qué queremos que sigas? Porque queremos que ganes el juicio y demuestres que nuestros argumentos eran los reales. Netanyahu dice, perdón, a mí me están ofreciendo algún tipo de acuerdo prejudicial, prefiero quizás terminar con este asunto y no verme sometido a 7, 6, 5 años más de un juicio que de todas formas me va a dar como culpable de alguna manera. Lo que cree Netanyahu, lo que dicen los medios de comunicación, es que él no cree que va a recibir un trato justo y que de alguna manera lo van a sentenciar a algo, aunque sea eso que te dije antes, vileza moral. Que vileza moral, como no está establecido claramente en el Código Penal israelí a qué se refiere, puede meter cualquier cosa. Y eso es un problema. Bueno, ¿y cómo quedaría, volviendo al lado político, ¿no? ¿Cómo quedaría el panorama político del Likud en el caso de que Bibi finalmente dé este paso? Bueno, tú recuerdas que el Likud como partido político tuvo a lo largo de su historia 4 líderes nada más. O sea, no es como el Partido Laborista que cambia de líderes cada 2 días. El Likud es un partido que respeta mucho y que cuida a su líder siempre y cuando el líder consiga el gobierno. Sí. Entonces, si Netanyahu se retira, hay como 20 candidatos hoy en día capaces de luchar por el poder. Yo creo que deberíamos prestar atención al ex alcalde de Jerusalén, Nir Barkat. Creo que es visto como el líder potencialmente más capaz de devolver al Likud al poder. Obviamente hay otros más, Israel Katz y demás, y también no descartes dentro de unos años a Yossi Cohen, el que era el anterior, jefe del Mossad. Bien, bueno, Gabriel, para cerrar, ¿qué impacto tendría esta retirada en el actual gobierno de Israel, en el actual gobierno Bennett-Lapid? Bueno, yo no estoy seguro que Netanyahu va a acceder a firmar un contrato prejudicial, ¿eh? No estoy seguro. Es más, creo que no, porque las críticas en contra de este contrato vienen de todos lados, vienen de la izquierda y de la derecha. Dicen, tenemos que saber exactamente qué pasó y si hay sustento legal, porque si no queda en la nebulosa y ambos lados van a decir que ellos tenían razón. Si se firma un acuerdo, los que están a favor a favor de Netanyahu van a decir, ¿se dan cuenta? Él sabe que no va a recibir una justicia como se merece y por lo tanto firmó ese acuerdo. Y los que están en contra van a decir, de Netanyahu van a decir, ¿se dan cuenta? Está asumiendo que algo malo hizo. Entonces va a quedar una nebulosa. Ahora bien, a este gobierno, ¿qué los une? Son una cantidad de partidos políticos de extrema derecha y de extrema izquierda que los une, que todos no quieren que Netanyahu regrese al poder. Entonces, cuando se retire Netanyahu, la gran pregunta es cuánto tiempo van a durar juntos y qué tema va a provocar esa separación que muchos creen que es inminente. Yo no estoy tan seguro, pero evidentemente un conflicto externo o una ley que divida a la población puede llegar a que el gobierno de Bennett se rompa y no es seguro que haya rotación con el arribo de Yair Lapid, que tiene que cambiar a Bennett en el cargo de primer ministro. Bueno, veremos qué sucede. Gabriel, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Un abrazo, Ronit. Y hay más noticias porque, según informes, Israel ha firmado un acuerdo secreto para suministrar gas natural al país vecino del Líbano. Según el informe, el acuerdo fue negociado por el enviado especial y coordinador de asuntos energéticos internacionales de Estados Unidos, Amo Hochstein, con el respaldo de los Estados Unidos y del presidente ruso, Vladimir Putin. Esto haría que Israel transfiera gas de su campo de Leviatán a través de Jordania y Siria para llegar al Líbano. Mientras que el Líbano considera a Israel un estado enemigo, este acuerdo es parte de un plan estratégico para proporcionar recursos al Líbano para ayudarlo a superar una grave crisis económica en la que depende de la electricidad y el combustible de otros países, incluido Irán,
Como tal, este acuerdo tiene como objetivo proporcionar una alternativa a la República Islámica que está enviando combustible al país afectado por la crisis a través de Siria. La crisis económica del Líbano continúa su espiral descendente desde 2019 en uno de los peores colapsos económicos del mundo en la historia reciente. Millones de personas no pueden pagar ni siquiera las necesidades básicas. En otras noticias, las defensas aéreas avanzadas de Israel obtienen una estrella dorada el martes por la mañana cuando los increíbles interceptores Arrow 3 o Arrow 3 superaron su última serie de pruebas. Los funcionarios del Ministerio de Defensa dijeron que la prueba buscaba probar una serie de capacidades innovadoras, incluso en las matrices de detección, los mecanismos de lanzamiento e incluso en los propios interceptores. Por encima de todo, sin embargo, Boaz Levi, el presidente y director ejecutivo de la industria aeroespacial de Israel, que fabrica el Arrow 3, dijo que los avances se encuentran principalmente en los algoritmos que permiten que el sistema detecte e intercepte amenazas. E igualmente la prueba con 2 interceptores Arrow 3 disparando al mismo blanco, pero desde diferentes trayectorias. Levi también dijo que esto fue por diseño y que los interceptores llevaron a cabo sus misiones exactamente como estaban planeadas. Además, si bien se desconoce qué tan alto ocurrió la intercepción, los jefes de defensa dijeron que fue en el espacio profundo. Bueno, a partir de ahora el Arrow 3 es el sistema de defensa antimisiles de largo alcance más avanzado de Israel, diseñado para interceptar misiles balísticos intercontinental fuera de la atmósfera terrestre. Tal intercepción significa lidiar con cargas útiles biológicas, químicas e incluso nucleares, y se probó con éxito por primera vez en 2018. Pero esto apuntando a los sistemas de defensa antimisiles escalonados de Israel que incluyen la cúpula de hierro para proyectiles de corto alcance y la onda de David para cohetes de mediano alcance. Finalmente nos queda decir que ya están trabajando en el Arrow 4, una versión que según dicen será aún más avanzada. Es hora de hablar del coronavirus porque decenas de miles de nuevos casos fueron confirmados durante la noche del miércoles, estableciendo otro récord por tercer día consecutivo, elevando el número total de infecciones en Israel a más de 2 millones desde el comienzo de la pandemia. La tasa de infección se sitúa en un histórico y asombroso 17%. 59 personas murieron esta semana, elevando el número total de muertos a 8.362 desde el comienzo de la pandemia. Y agregando algunas malas noticias, el director general del Ministerio de Salud, el profesor Nachman Ash, predijo que el pico de la onda Omicron actual probablemente esté dentro de una semana más o menos. Y tal como están las cosas, Ash estima que hay al menos 2 o 3 veces más casos diarios de los que se registran y dijo que no es imposible que estemos en más de 200.000 casos verificados por día, especialmente porque alrededor del 12% de los casos diarios registrados se encuentran entre personas previamente infectadas, en su mayoría personas de entre 20 y 30 años que aún no han sido vacunadas. La cifra más preocupante para el gobierno, sin embargo, es el número de israelíes en aislamiento. Más de 230.000 israelíes ya están en cuarentena y ese número aumenta rápidamente. Casi 41.000 entraron en aislamiento solo el miércoles. Y esto sin mencionar las decenas de miles de estudiantes, así como sus padres en edad laboral que están entrando en aislamiento y empujando la economía a un bloqueo de facto. Por lo tanto, la ministra de Educación, Yafit Shaya Bitton, pidió a sus colegas que reduzcan en gran medida las restricciones de cuarentena para los niños en edad escolar. Específicamente, ella está presionando para permitir que todos los estudiantes vacunados o no puedan salir de la cuarentena y regresar a los estudios después de pasar solo una prueba de antígeno. Esto mientras actualmente solo los estudiantes vacunados tienen esta opción, mientras que sus compañeros no vacunados deben aislarse durante al menos una semana. En cualquier caso, se espera que Yaya Bitton consiga su deseo con un método potencial para lograrlo, siendo evaluar a los estudiantes diariamente y solo obligar a los infectados a aislarse. Los mantendremos actualizados. Bien, ahora algunas buenas noticias. El gobierno de Israel anunció la inversión de unos 35 millones de dólares para reconstruir la infraestructura alrededor del complejo del Muro Occidental de Jerusalén o Muro de los Lamentos. Buenas noticias para los visitantes de Tierra Santa y la más sagrada de las ciudades, Jerusalén. El primer ministro Naftali Bennett anunció un nuevo plan para reconstruir la infraestructura que rodea el Muro Occidental, o Kotel, en la reunión semanal del gabinete el domingo. Según el plan, el dinero se invertirá durante 5 años en el desarrollo y mejora de nuevos planes educativos, infraestructuras y servicios de transporte y accesibilidad para discapacitados a la plaza a través de nuevas plataformas tecnológicas. Bennett explicó que como el Kotel es uno de los lugares más sagrados e importantes para los judíos, así como para los visitantes extranjeros, el plan continuará mejorando las infraestructuras urgentes y ayudando a alentar a una gran cantidad de visitantes adicionales.
Sin embargo, no todos están contentos con este anuncio. El proyecto recibió fuertes críticas por parte de los sectores reformistas, conservadores y liberales, en particular porque el plan no prevé mejoras en las partes menos tradicionales del área, como por ejemplo la plaza igualitaria, donde mujeres y varones pueden rezar juntos. De hecho, por esta exclusión, varias ministras del gabinete se abstuvieron en la votación del plan en su totalidad. De todas maneras, el plan ya está en marcha y muchos de los arreglos ya comenzaron en el verano. El objetivo es que el Muro de los Lamentos sea un lugar aún más seguro para todos los visitantes. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y contenido exclusivo deben suscribirse a nuestra nueva plataforma IELTV Plus y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Ha sido un placer acompañarlos hoy. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.